Vamos a leer desde el versículo 10 al 14. Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta preciosa palabra nos deja una enseñanza en tiempos de crisis. Y es la enseñanza que el Espíritu de Dios trae en este precioso domingo. Es, honra la unción en medio de la crisis. Honra la unción en medio de la crisis. ¿Qué es la honra a la unción? La honra a la unción tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con el recibir el favor de Dios a través del ministro que te esté enseñando o que te esté hablando o que te esté dirigiendo de parte de Dios. Y aquí vamos a ver 4 puntos fundamentales que son muy importantes tenerlos en cuenta, sobre todo en época de crisis como la que está viviendo el mundo hoy en día. ¿Qué es honrar la unción? No es comprarla, es honrarla. Yo he visto muchos predicadores en los diferentes canales de televisión y en las redes sociales que ellos no le explican a las personas qué es la honra de la unción, sino que piden dinero. Y eso es inadecuado, es incorrecto, porque muchos tropiezan en ese hecho, tropiezan en ese error y se salen del evangelio. ¿Por qué? Porque en una temporada tan difícil como esta, no es para estar pidiendo dinero. Es para enseñarle a las personas cómo tú recibes honra de parte de Dios a través de la obediencia a lo que está escrito en la palabra y a lo que Dios ordena. Aquí podemos ver que Dios le dice a Elías, levántate porque le seca el arroyo. Ya los cuervos dejaron de traerle carne, dejaron de traerle pan y se le secó el arroyo. Entonces le dice, bueno, tranquilo, te vas a levantar
y te vas a ir para Sarepta de Sidón, que allá te tengo una viuda preparada y ella te va a sostener. Él se levanta y sale para Sarepta de Sidón. Y podemos ver que lo primero que tú y yo podemos hacer para recibir honra y mantenernos sostenidos de parte de Dios en una época difícil es la obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios nos establece, nos dice que hagamos. Tú no puedes ser rígido, tú tienes que ser flexible. Si Dios te dice, ves a tal lugar, ves a tal lugar, haz esto, tienes que hacerlo. El problema es que hay tanta religiosidad hoy en día en la tierra, que las personas no obedecen, porque tienen esa rebeldía interna, y cuando se les dice algo, no, eso no es así, pastor, eso no es así, y hacen siempre lo que quieren, y nunca ven respuestas de parte de Dios. Pero aquí Elías obedece, y cuando llega a Sarepta de Sidón, en época de crisis, en época de escasez, no había lluvia, por eso la comida estaba escaseando. Es como hoy en día. Hoy en día las personas no se pueden mover, no pueden salir, es con pico y cédula. En muchos lugares del mundo no hay la bendición que hay hoy en día aquí en nuestro país, que un día salen unas personas, otros días no. Y yo no entiendo, ahora los viernes son sin IVA y los viernes se llenan los centros comerciales, los supermercados, los éxitos, todos esos almacenes de cadena, y ese día como que no hay COVID-19. ¿Sí? Pero viendo el punto, es que Elías viene y se presenta en Sarepta de Sidón, y cuando llega, dice que llega a la puerta de la ciudad, había una mujer viuda, ¿sí?, que estaba allí recogiendo leña, y él la llama. Él llama a la mujer y le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que llueva. Había escasez porque no habían lluvias, pero había agua. Ella fue a traerle el agua. Lo que no había era provisión, alimento. Y cuando tú eres consciente y obedeces de que debes honrar primero a Dios, porque Dios es el que tiene el poder para sustentarte, en la obediencia a lo que el hombre de Dios o la mujer de Dios que te ministre, que esté orando por ti, que esté clamando por ti, tú la hagas, de ahí te va a comenzar la bendición. Puede ser la época difícil, más grande que tú estés pasando, pero tú tienes que saber que tú tienes que obedecer. Mira lo que dice el versículo 11, dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y esto aquí tiene un símbolo muy grande. Tenía ella que traérsela en la mano. Le pidió agua. Ella pues, le trajo, no problema, yo tengo agua ahí. Pero cuando le pidió pan y se la pidió de la mano de ella, entonces eso traía una simbología grande que en el mundo espiritual se mueve con mucha fuerza. Cuando tú das algo de tu propia mano al hombre de Dios, a la mujer de Dios, eso garantiza que la unción que está en la persona automáticamente pase a ti. Por eso él se la pidió en su mano. Porque Elías no estaba pasando por dificultades, estaba pasando por un proceso de persecución, porque acá lo estaba buscando para echarle a la cabeza. Porque él había decretado que si no era por su palabra, no volvía a llover en la tierra. Y fueron 3 años y medio que no llovió. Entonces, él estaba pasando por un proceso de persecución. Pero cuando la mujer de Dios le trae el pan
y el agua y se lo entrega en su propia mano, la unción que tenía Elías de prosperidad y de sostenimiento pasó a la mujer. ¿Por qué? Porque ella decidió honrarlo. Ya Dios la había tocado, que debía honrarlo, que debía obedecer, porque era un varón de Dios. Cuando tú comienzas a obedecer y a honrar la unción que Dios le da al hombre o a la mujer que te está ministrando, a tus pastores, a tus profetas, a tus apóstoles, esa unción de prosperidad, de sostenimiento, de salud, de vida, de poder, pasa a ti. Y muchos me dirán, no, el pastor está diciendo que le mandemos plata o que le consignemos plata o que llevemos sobres con plata. No. Se lo estoy diciendo para que tú lo entiendas, porque muchos me han escrito y me han dicho que están pasando por una mala situación, que los negocios, y yo les digo, eso está en todo el mundo. No, que es que el pastor mío no ora por mí. Y yo, ¿tú cómo sabes que él no está orando por ti? Tú vives con él. ¿Tú sabes por cuántas personas tenemos que orar nosotros los ministros todos los días? Ustedes no son los únicos. Tú sabes el precio que hay que pagar en los secretos, porque ustedes, que son disque las ovejas, que son muchos son líderes, no sacan el tiempo para interceder por otros ni para hablar con Dios. Y eso le toca al ministro o a la mujer que está guiándolos a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo capturas tú la bendición? ¿Cómo capturas tú la prosperidad? ¿Cómo capturas en época de crisis que eso te llegue? Honrando, dándole de tu propia mano, de lo que no tienes o de lo poco que tienes, al varón de Dios, a las personas que necesitan. Pero en este caso, la unción se arrebata, se recibe de aquella persona que tú honras. Por eso fue que María Magdalena, ay Padre, María Magdalena, cuando ella derrama el perfume de alabastro sobre Jesús, el ladrón de Judas dijo que había sido un desperdicio, que era mejor dárselo a los pobres. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Ahí está en el libro de San Juan para que lo leas. Él le dijo, ustedes a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no me van a tener todo el tiempo. Y lo que ella ha hecho ha sido ungirme a mí para prepararme para la sepultura. Por eso, cada vez que se lea este evangelio, será recordado en memoria eterna lo que ella hizo. Tú no encuentras en la Biblia ningún evangelio de María Magdalena. Sí hay un evangelio, unos papiros que salieron en lo que ella escribió, pero María Magdalena es recordada no tanto por lo prostituta que era ella, sino por haber honrado a Dios, al Señor. Un perfume que le costó un promedio hoy en día, unos $18,000. Y ella guardó todo eso para honrar a Jesús. ¿Cuánto más tendrás tú que honrar a los ministros que Dios te colocó para que tú seas prosperado, prosperada y no te falte nada de lo necesario? Medítalo en tu corazón. Dice el versículo 12, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que la comamos y nos dejemos morir. Y aquí viene el segundo punto. Da de lo que no tienes.
Dale honra a Dios a través de tu ministro de lo que no tienes. A mí me preguntan, pastor, ¿y cómo hago para que me llegue dinero rápido? Yo, dale lo que no tienes. Dios es un Dios de principios. Tú quieres dinero, da dinero. ¿Quieres un carro? Siembra el carro. Siembra el carro ese viejo que tienes y Dios te da uno nuevo. Son principios que yo he visto, que he vivido. No es que me lo han dicho o que yo lo he escuchado de otros ministros. No, yo lo he hecho. Yo lo he probado. Con Dios se maneja la situación así. Una perra y un perro tienen ¿qué? Perritos. Lo que sembrara el hombre, eso también recogerá. Y ella aquí dice, vive Jehová que no tengo cocido. Ojo. Solamente un puñado de harina, tienes que esperar el proceso a que yo lo cocine, a que yo lo prepare. Y tengo también un poquito. Y miren cómo quedó ese poquito, ¿no? Cuando ella decidió honrar la unción que estaba en Elías, en el hombre de Dios, en el varón de Dios. Versículo 13, Elías le responde, no tengas temor. Ojo, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas. ¿Por qué debajo de las cenizas? Porque las cenizas simbolizan el dolor, el sufrimiento, el proceso. Cuando tú das de lo que no tienes, que es algo que necesitas, pero en ese proceso y en ese dolor, tú le eres fiel a Dios, tú le eres fiel a tus pastores, tú le eres fiel dando, no pidiendo, dando. Entonces, Dios se va a encargar de que ese sufrimiento que te está torturando, que te está atormentando, te lo cambie en gozo, en felicidad. Pero mira, aquí ocurre algo que ella decretó. Ella viene y le dice, en el versículo 12, dice que ella va a entrar y va a prepararlo para comerlo y después morir. Y tú tienes que saber que tú no puedes declarar palabras negativas. Esta situación está muy mala, pastor. Yo he tenido ministros, amigos que me han llamado y esto se va a empeorar más y ojalá que Dios te mate rápido entonces a ti. Tú como que eres un ministro de Dios, ¿cómo se te ocurre declarar, decretar? Tú no sabes que tú tienes poder más grande que el diablo. Pero hay muchos ministros hoy en día que le están prestando la boca al diablo para declarar más maldición sobre la tierra. Deje que los juicios de Dios lleguen. Pero no declares, no decretes. De todo lo que hablar el hombre, ay Padre, tendrá que dar cuenta el día del juicio, dijo Jesucristo. ¿Cómo decretas palabras de maldición y no quieres que las maldiciones te persigan? ¿Cómo decretas palabras de escasez y no quieres que la escasez te persiga? ¿Cómo decretas palabras de enfermedad y no quieres que la enfermedad te persiga? Saca todas esas cosas negativas de tu vocabulario, de tu corazón, de tu mente, porque eso habla de ti. ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Yo con personas que tienen una mentalidad retrógrada, mentalidad negativa, trato de alejarme de ellos. Pueden ser muy ministros, muy amigos, me los quito de encima. Porque eso no te edifica, eso te contamina y te destruye. Saca todo eso de la mente y obedece la instrucción de lo que el hombre o la mujer de Dios, que son tus ministros, te están dando.
Ahora, en el proceso de la ceniza, Elías le dijo, tráeme una pequeña a mí, tráeme una pequeña, pero me la haces debajo de las cenizas, no arriba, debajo de las cenizas. Porque tú tienes que entender que el proceso que te está doliendo es el que te está preparando para una bendición mucho más grande. Él pidió tener, comer, consumir la torta de pan debajo de la ceniza. ¿Por qué creen ustedes? Porque a Elías le gustaba comer mal, ¿no? Él venía de comer hamburguesa, pan con carne todos los días. Pero ¿qué pasó? Dios te pone en el corazón muchas veces tú hacer un sacrificio. Hubiera un profeta, ay padre, que Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer una torta de pan debajo de tu mismo estiércol y te lo vas a comer después. Para que tú entiendas el proceso de lo que yo voy a hacer con el pueblo de Israel. El profeta le pidió misericordia y le dijo, bueno, está bien, me lo vas a hacer con estiércol de vaca, pero te lo vas a comer debajo del estiércol. Elías aquí lo estaba comiendo, lo pidió debajo de la ceniza porque Dios le dijo. Eso tiene una simbología muy grande en el mundo espiritual. ¿Qué simboliza eso? Simboliza que a través del proceso amargo, porque la ceniza es amarga, el proceso amargo, cuando tú te sostengas ahí, del proceso amargo, vas a recibir toda la bendición y la prosperidad que es guardada y es preparada solamente para aquellos que en el proceso obedecen, que en el dolor y en la aflicción están firmes, que en cualquier tribulación viven conectados, pegados y no se sueltan de la mano del Señor. Eso simboliza las cenizas. Eso simboliza el dolor. Eso simboliza el tú, a través de la situación, vivir un proceso fuerte, sabiendo que vas a tener una recompensa. El pueblo de Israel, y yo lo he repetido varias veces, el pueblo de Israel comió maná durante 40 años porque era un pan de aflicción, era un pan de castigo, era un pan de dolor. Y el maná cesó, dice el libro de Josué, cuando ellos atravesaron el Jordán. Dice que las frutas, las vides comenzaron a dar uvas, entraron a la tierra de leche y miel, pero tuvieron que pasar 40 años de proceso en el desierto, cuando debían de haber pasado 40 días, porque no quisieron aceptar el proceso. Se pusieron a renegar delante de Dios. Por eso yo estoy seguro y vivo convencido cada día que aquel que se pone a renegar, aquel que no obedece, aquel que le busca un pero a cada proceso que Dios le coloca, ay Padre, se le va a demorar el proceso. Entonces no te lo vas a comer debajo de la ceniza, sino que el pan te lo vas a comer debajo de estiércol. Comienza a entender cómo tienes que honrar la unción que Dios te da en el proceso, en el tiempo difícil, en la amargura, en el dolor. Comienza a entender eso. Dice, sigue diciendo Elías, y después de que me deja a mí, después de que honres lo que hay aquí, harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le pasó o qué vivió esta familia ahí en Sarepta de Sidón? Por la obediencia de esa mujer, recibieron una bendición durante 3 años y medio. Porque mira lo que dice Elías aquí. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz
de la tierra. Después que tú aprendas a no decretar palabras de maldición sobre tu propia vida, porque esta mujer decretó eso en esa temporada, y ya terminando la temporada se le murió el hijo. Nunca decretes mal contra tus hijos, sean lo que sean. Deja que Dios los procese. Ora por ellos y pide misericordia. Ora por ellos y pide misericordia, porque tus hijos son lo que son, porque tuvieron una mala crianza de parte tuya. Tus hijos son lo que son, porque los dejaste más bien que los educara el mundo a través de la televisión, de los amigos, de las redes sociales, de los celulares y de todas esas cosas, y te olvidaste que tu hijo y tu hija tienen que ser educados primeramente por nosotros los padres, ¿sí? A través de lo que dice Dios en las Escrituras. A esta mujer se le muere el hijo y enseguida le echó la culpa a Elías. Ella no entendió que ella había decretado que ella y el hijo se iban a morir, sino que Dios tuvo misericordia, porque ella era la dueña de la casa y la necesitaba viva para poder sustentar a Elías. Pero Elías dio una palabra que Jesucristo recordó en el libro de Mateo, en el libro de San Juan. Habían muchas viudas en Sarepta de Sidón y a una sola fue mandada Elías. Tú tienes que saber que en el momento de la crisis, de la dificultad, Dios te va a poner una persona de parte de Él para que ore por ti. Y de ti va a depender si esa unción te llegue o no te llegue. Dependiendo la honra que tú tengas por la unción que porta el hombre o la mujer de Dios, tu líder espiritual, dependiendo de eso, del nivel de honra que tú tengas, así va a ser la unción que te va a llegar. ¿Cómo estás honrando tú el hombre o la mujer de Dios que el Señor te puso en esta situación, en este proceso? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿O qué tanto estás obedeciendo? Sería mejor la palabra. ¿Qué tanto estás obedeciendo a los ministros? Porque en la obediencia está la bendición, porque eso se llama honra a Dios. Ellos no son perfectos. Nosotros los ministros no somos perfectos. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Pero hay que obedecer. Hay que honrarlos. Hay que honrar la gloria de Dios que está en ellos, porque ellos son los que oran por ti. Ellos son los que claman, ellos son los que vigilan, ellos son los que están atentos. Cuando tú tienes alguna necesidad espiritual, cuando tú tienes alguna enfermedad, tú puedes llamar a tus pastores y les dices, ore por mí, pastor, porque tengo esto y esto y esto, y ellos están en la obligación de hacerlo. Porque si no están en la obligación de hacerlo, si ellos no lo hacen, entonces no merecen que tú los honres. Nosotros los ministros estamos en la obligación de orar por todos aquellos que están debajo de nuestro manto de unción profético, apostólico, evangelístico, ministerial. Cuando el hijo a esta mujer se le muere, Elías se lo quitó, lo acostó y se montó sobre él. Y el espíritu que estaba en Elías le transmitió y el muchacho revivió. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Le dijo, Señor, me traes aquí a la casa de esta mujer que me recogió para matarle a su hijo. Porque a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios también les da pena. Muchas veces Dios hace cosas que Él quiere hacer y te destruye, te quita, te arranca, te mata algo que te va a doler. Y las personas generalmente le echan la culpa a los ministros.
cuando no es culpa del ministro. Hay cosas que tú las declaras, las crees en tu corazón y te ocurre. ¿Por qué? Porque hay personas que le creen más a Satanás por su carnalidad, su poca fe, que al Dios que tienen. Yo todos los días que me llaman, les digo, no me vengan a hablar del diablo, no me vengan a hablar del enemigo, porque ustedes son hijos de Dios, hijas de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes me vengan a hablar palabras negativas a mí, diciendo que el enemigo los está destruyendo, que el enemigo les está haciendo esto? No. Jesucristo no nos entregó a nosotros un enemigo victorioso. Él nos entregó un enemigo derrotado. Ahora, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Y en el área de la prosperidad, ¿qué tanto le estás obedeciendo a Dios? Examínate. Obedece. Obedece a tu pastor, obedece a tu pastora. Obedece. Hónralos con obediencia y hónralos también con bendición. Porque de ello depende que a ti te vaya bien. No, pero si ya el Señor pagó todo. Sí, Él pagó todo. Pagó nuestra salvación. Pero la parte económica la tienes que pagar tú. Porque lo único que nosotros tenemos de parte de Dios, gratis, es la salvación. Cuando nosotros leemos en Mateo, en el capítulo 8, y leemos del versículo 2 al 4, dice que llega un leproso y se le presenta a Jesús. Y le dice, Señor, ¿tú quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Y le dice, sí, brother, claro. Yo quiero, sé limpio. Y lo toca y el tipo se sana. Y viene Jesús y se le acerca y le dice, mira, no se lo cuentes a nadie. Pero ¿sabes qué? Elías dejó un pago, una ofrenda que hay que darle a Dios en el altar por la sanidad de la inmundicia. Vete a la Biblia y léetelo. Y le dice Jesús, ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda para que seas testimonio a ellos de que tú le obedeces a Dios. Entonces me vienes tú a decir a mí que si Dios te bendice, Dios te unge, Dios te hace un milagro, tú no se lo vas a pagar. Tienes que pagárselo en obediencia, en fe y en plata. ¿Honrado a través de quién? A través de lo que dijo el Señor. Todas esas bendiciones materiales y físicas se las tienes que entregar a tu pastor. Tienes que mandárselos a tu iglesia, porque ellos son los que velan por ti. Arrebata esa unción de prosperidad, de sostenimiento en esta época de crisis. ¿Quieres arrebatar bendición? Honra la unción que hay en los ministros que te están guiando y que te están dirigiendo de parte de Dios. Hónrala. El Señor dijo el Señor dijo en 1 Samuel, yo honro a los que me honran y desecho a todos aquellos que me tienen en poco. ¿Qué vas a hacer? La prosperidad no te va a llegar si tú no honras la unción. El sostenimiento te va a quedar muy duro si tú no honras la unción, si no buscas la presencia de Dios, si tú no hablas con tus ministros, con tus líderes espirituales, si tú no te pones de acuerdo, llegan a una unanimidad en el espíritu. A mí muchos me preguntan, pastor, pero que usted ayer no hizo devocional en la mañana. Y yo, ¿tú qué sabes eso? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué vienes? Tú no vives conmigo. Tú no sabes si yo hice devocional o no. Porque no te lo envié. No. Yo tengo que pagar un precio de estar metido con Dios en las madrugadas, buscarlo en lo secreto, en lo íntimo, para que a ti te vaya bien, para que Él te bendiga, para que la turbación no te toque, para que la enfermedad, para que la ruina, la pobreza no te toque en esta época de crisis. Entonces, como me vienes duda decir a mí que yo no estaba orando, que yo no estoy metido con Dios, el que tiene que arrepentirse eres tú.
Y así hay muchas personas hoy en día en la iglesia de Jesucristo que deshonran la unción de los hombres y mujeres de Dios que fueron colocados para ministrarles y guiarlos a través del Espíritu Santo a toda verdad, a la iglesia. Ya sabes, honra la unción de Dios que hay en tu líder, que hay en tus ministros. Entiende que en los procesos difíciles es cuando Dios más va a estar a tu lado, que en los procesos difíciles es cuando Dios más va a estar ahí. Entiende que el desierto, entiende que la dificultad es la que te va a subir a otro nivel. No hay bendición sin proceso. Todas aquellas personas que hemos sido bendecidas es porque hemos pasado el proceso creyéndole a Dios. No creas que eso te va a llegar de la noche a la mañana, así, a la huya de los tamarindos, gloria a Dios. No, no, no. No hay persona bendecida por Dios si primero no pasa un proceso. Porque en el proceso hay depuración. El pan de aflicción que tú te comes debajo de la ceniza, ese es el que te va a edificar. No el que tú te comes limpio, con buena levadura, relleno de queso. No, ese no te edifica. El pan de aflicción, el pan de dolor, el pan de proceso, ese te transforma. Porque ese te enseña a darle valor a aquellas cosas que tú tienes en poco, pero que están en el hombre y en la mujer de Dios a través de los procesos. Otra cosa que te voy a recomendar este domingo. Nunca toques el manto de tus líderes. Ni por error lo vayas a hacer. Para que no acarrees maldición de parte de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque he visto muchos que me han llamado, que quieren congregarse conmigo, cuando tienen un hombre y una mujer de Dios que ha pagado el precio por ellos. Eso se llama deslealtad. Y yo ese tipo de personas las desecho y las tengo de a metro. Nunca votes, ni nunca tengas en poco la unción que está en tu líder, en tu pastor, en tu pastora. Puede que tengas un llamado, pero si no pasas el proceso, no honras lo que Dios te colocó, mucho menos vas a poder honrar a Dios más adelante. Deja ese espíritu de rebeldía. Sométete a la autoridad que Dios te colocó. Y ya sabes, honra la unción en obediencia, en dinero, con recursos, con sustento. Y verás que la bendición de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar como está escrito en su palabra. Oremos.